Bueno, ¿qué tal a todos los que están presentes? Un gusto de que estén aquí compartiendo estas charlas. Estas charlas, la propuesta era hacer eh, temas elementales, temas que fueran aclaratorios para los que están empezando a hacer implantes. Así que mi propuesta para hoy es que hablemos del protocolo de fresado, que podríamos decir que cada uno hace el suyo según lo ha ido escuchando y bueno, a mí me gustaría puntualizar algunas cosas del protocolo de fresado que, por supuesto, a la luz de la literatura al día de hoy, entendiendo que es muy importante para cualquier sistema de implantes comprender lo que se está haciendo cuando se hace la perforación en el hueso y hacer un pequeño repaso de las dificultades. Nosotros empezamos en el año 82 a conocer lo que se llamaba el protocolo Brannemar con el implante de hexágono externo, cuya primera versión era el implante que conocemos como implante Brannemar, y que posteriormente evolucionó en la digamos, su primer variante, fue hacer que este implante dejara de tener el- la necesidad de utilizar un macho de rosca y se le hizo un ápice cortante y se generó lo que se conoce como el self-tapping, ¿no? El implante que se enrosca solo, con lo cual se abrevió en cierta forma un paso en el protocolo inicial, ¿sí? Después esto, digamos, cambió de nombre y entonces lo que era un único implante en Nobel Biocare lo conocimos como el Brannemar MK1 y luego apareció el Brannemar MK2, ¿sí? Y después vino el MK3 y otras cosas y el MK4, que digamos son evoluciones dentro de lo que era el sistema Brannemar. Pero digamos, el acompañamiento de esta evolución inicial de los implantes eh, disparó muchos protocolos de fresado que ya no tuvieron que ver con el fresado original de Brannemar, que utilizaba estas 5 fresas. Inicialmente 5 fresas para el implante estándar de 375, era una fresa redonda, una fresa de 2,2, lo que se conoce como fresa piloto, que pasaba del diámetro de 2,2 al diámetro de 3, la fresa de 3 y finalmente la fresa que hacía la parte en la cortical para que la cabeza del implante de Brannemar pudiera asentarse bien, que conocemos como fresa de countersink, ¿no? Digamos, a este protocolo falta el macho de rosca, que ahora lo vamos a ver, para lo que era el implante original, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál fue la necesidad de generar un protocolo? Hoy hacemos todos, cada uno, cosas distintas y nuestra evaluación de éxito o fracaso es una sensación subjetiva. Eh, Algunos tienen más fracasos, algunos tienen fracasos iniciales y salen corriendo, no vuelven a colocar implantes, otros insisten y van mejorando la técnica. Eh, Realmente el protocolo tiene la intención de que todos hagamos la misma cosa, ¿sí? Así que originariamente de lo que era la misma cosa que Branneman nos propuso para hacer el agujero en donde insertar el implante, derivó en muchísimas variantes. Mi propuesta de hoy es que analicemos desde este protocolo en adelante lo que ha ido variando y cómo tenemos que considerarlo hoy y qué posibilidades tenemos, que son mucho más que las del protocolo cefado de Branneman. Pero claro, tenemos que considerar que cuando Branneman hizo su primer protocolo, lo que quería era mecanizar los procedimientos, hacer que todo se hiciera siempre igual. Los protocolos es algo que es conocido en la medicina de muchísimo tiempo, pero en la odontología protocolizar prácticamente no era algo muy convencional, ¿sí? Empezamos a protocolizar y a conocer de protocolos allá por los años 83, 84, 82, finalizando en mi caso los estudios,
¿sí? Y lo que nos permite tener un protocolo, aparte de tener un procedimiento que en forma mecanizada repetimos siempre igual y por lo tanto esperamos siempre el mismo resultado de ese procedimiento, ¿sí? Es que eso nos permite predecir el resultado. Hacemos siempre lo mismo para tener siempre el mismo resultado. ¿Qué hacemos con estos resultados, además? ¿Sí? Lo que hemos hecho es fraccionamos lo complejo. Decimos, si nosotros tenemos distintos huesos, distintos implantes, distintas anatomías, distintas profundidades, hay muchísimas variables, tener un mismo protocolo, ¿sí? O una cantidad de protocolos determinada nos permite hacer que lo que es muy complejo, mediante un protocolo para cada oportunidad, fraccione esa complejidad y nosotros podamos tener acceso a poder resolver las situaciones mediante lo que sería una fórmula. No quiere decir que esta fórmula pueda aplicarse, como veremos ahora a continuación, siempre igual, pero, digamos, tenemos una forma base y luego aprenderemos a adaptar estas formas de trabajo a cada circunstancia, ¿sí? Finalmente, tener un protocolo es lo que nos permite facilitar el intercambio de conocimientos. La manera que yo les puedo hablar a ustedes de un sistema que podríamos llamar, entre comillas, enlatado, ¿sí? O sea, puesto en lata, puesto en secuencia, siempre el mismo, ¿sí? Yo les puedo transmitir cómo hago yo para tener éxito, cómo me lo transmitieron a mí, ¿sí? Pero claro, estos procedimientos de enlatado van variando, van cambiando. Los aviones a hélice pasan a ser aviones a turbina, ¿sí? Y entonces la comunicación analógica pasó a ser digital. Así que hay que ir adaptando estos conocimientos con el devenir del tiempo. Y esto realmente hay que hacerlo de la mano de la investigación y de los estudios científicos, porque si bien es cierto que cuando uno aplica un procedimiento igual que hace, en mi caso, 35 años, voy a obtener el mismo éxito, es probable que a lo mejor esté haciendo un montón de pasos de más, o que a lo mejor esté invirtiendo más tiempo, o que a lo mejor esté obteniendo menos éxito que lo que obtiene otro profesional que de alguna manera utiliza protocolos más actualizados. Así que la necesidad de actualizarse en protocolos es una cuestión constante y que realmente uno debe preocuparse por ver cómo esto va evolucionando. Así que de este protocolo original que buscaba conseguir la osseointegración, es decir, la conexión del implante para que pudiera recibir cargas funcionales y no se saliera, no se moviera, pudiéramos ponerle dientes y otras variedad de sistemas encima y que esto quedara agarrado y que además no se infectara, es conseguir esta osseointegración. Al principio tenía todo un protocolo muy estricto, ¿sí? Que después se fue de alguna manera decantando hacia unas formas, digamos que podríamos llamar más actualizadas y hoy en día más reales. ¿Sí? De esto vamos a hablar, de este protocolo que inicialmente trabajaba con una fresa de 2 milímetros como primer fresa, para pasar a una segunda fresa que se llama piloto, que tenía una función muy específica, porque ustedes calculen que en ese entonces, cuando esto se genera, se trabajaba prácticamente solamente en mandíbula en el sector anterior. Entonces la mandíbula en el sector anterior, uno tiene una cresta redondeada, esa cresta redondeada era muy útil y necesario mantener los implantes en forma paralela. Entonces con la fresa de 2 milímetros y el primer pin de paralelización que ustedes vieron, uno trataba de construir toda una secuencia de ubicación de implantes paralela, ¿sí? Para lo cual esta fresa piloto, que luego de pasar la fresa de 2 milímetros abría camino para la fresa de 3, era, digamos, de fundamental importancia. Entonces, a veces los navíos hoy tienen estas fresas piloto y a veces no. ¿Cómo interpretar esto? ¿De tenerla o no tenerla? Bueno, es un poco lo que yo les quiero aclarar hoy, ¿sí? Después, el implante Brannemann tenía una cabeza de 4.1 milímetros que tenía que sumergirse y tenía que colocarse a ras del hueso, y para eso había que fresar, justamente en esa parte el hueso era muy duro, tiene una cortical prácticamente
en la mandíbula, entendámoslo, porque después cuando queremos trasladar esto al maxilar superior, nos encontramos con que muchas veces no es así. Entonces, ¿qué haremos en esas circunstancias? Entonces, que hay que entender que el protocolo Branneman apuntaba a un trabajo en la mandíbula, un hueso de casi siempre tipo 2, a veces tipo 1, con corticales muy firmes. Entonces, era bastante importante para poder mantener el paralelismo de los implantes, hacer correctamente la secuencia que terminaba con esta fresa de countersink o perfiladora, que es la que construye la entrada final del implante en la zona cortical. ¿Sí? Después de esto, venía el macho de rosca para el primer implante, que luego, cuando aparece el implante de autorroscado, self-tapping, esta pieza desaparece. Desaparece, pero no desaparece del todo, debiéramos decirlo, porque hay ciertas circunstancias de huesos de corticales muy duras, donde a veces, aunque, digamos, uno utiliza un implante self-tapping, tiene cierta conveniencia utilizar este macho de rosca, porque a veces el implante self-tapping, si yo me veo obligado a aplicarle un torque muy fuerte desde la parte de su cabeza, puedo llegar a provocar deformaciones. Tenemos un estudio hecho en microscopía electrónica que demuestra muy bien las deformaciones que pueden sufrir. No tenemos tiempo de mostrarles esto en estos escasos 30 minutos que tengo para la presentación, pero digamos que si yo tengo que aplicar toda la fuerza para generar esa rosca a partir de un implante de self-tapping, puedo generarle un deterioro al implante, solamente por el acto de querer roscarlo en el hueso. En esos casos es muy conveniente seguir utilizando un macho de rosca que tenga la misma rosca del implante que vamos a utilizar para, por lo menos, hacer el trabajo en la primera mitad del recorrido, ¿sí? O en la totalidad del recorrido para el caso en que estemos buscando algún tipo de anclaje bicortical. ¿Sí? La utilización de los pines de paralización es muy útil. Yo veo que mucha gente no los utiliza, no utiliza las fresas en secuencia, es decir, no labra primero el lecho de un implante con la fresa de 2 milímetros, pone el pin, hace el de al lado, pone otro pin, hace de al lado, pone otro pin, y así va manteniendo el paralelismo continuamente de la secuencia de perforación, y los va colocando los implantes de a uno, lo cual realmente muchas veces nos deja a veces esa vista en las panorámicas de los implantes un poco desalineados, ¿no? O sea, parece más, a veces más fácil trabajar cada lecho de a uno, es como que voy terminando uno y después paso al siguiente, pero el que logra acostumbrarse a trabajar en secuencia y hacer todos los lechos quirúrgicos de donde va a colocar los implantes, todos con la misma fresa y después va pasando en la secuencia y repasando cada uno de los lechos uno a uno, al final normalmente se puede obtener un paralelismo mejor cuando hay, por ejemplo, que alinear 5 implantes. Por ejemplo, habrán visto que el doctor Torrico mostró 5 implantes muy bien alineados en una mandíbula inferior, y que es lo ideal, es lo que uno tiene que tratar de buscar, que los implantes estén alineados. Siempre va a ser más fácil trabajar con implantes alineados que con implantes desalineados. ¿Sí? Ahora, la fresa de 2 milímetros del sistema original fue reemplazada y prácticamente todo el mundo hoy en día utiliza esta fresa, que es la que se llama la fresa lanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor, la redonda o la fresa lanza para empezar un tratamiento? En mi opinión, la fresa redonda es mejor, porque la fresa redonda te permite trabajar la cortical, que la cortical uno debe darse cuenta que en muchísimos casos no es una cortical uniforme. La cortical suele ser más dura siempre hacia palatino, más dura hacia lingual, y esta fresa, si bien parece muy interesante, es una fresa que busca la zona de menor resistencia. Y de alguna manera va derivando y obligando, como no tiene un corte lateral, uno termina haciendo el inicio del trabajo en la zona donde le es más fácil entrar a la fresa, lo cual tiende a desviar el trayecto de esta fresa. Si bien es cierto que esta fresa para mí no es la más indicada para iniciar un trabajo,
para mí sigue siendo más indicado, me es más cómodo. Obviamente cada profesional tiene sus gustos, ¿no? Y sus habilidades. Para mí es más fácil trabajar al principio con la fresa redonda, pero estimo muchísimo a la fresa lanza, por ejemplo, para trabajar en profundidad. ¿Por qué? Porque el cono que tiene esta fresa hace que si yo tengo que trabajar cerca, por ejemplo, de un dentario, de una cortical sinusal, que una cortical sinusal no es muy importante perforarla, no generaría un gran daño, pero si llegamos a perforar una cortical de dentario inferior, sí hacemos un daño, puedo con esta fresa ir avanzando de a poco, porque esta es una fresa que nunca va a pasar de largo. ¿Por qué? Porque esta fresa es un cono, entonces hasta que no llegue a donde el cono se hace recto, esta fresa no se pasa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que trabajar 1 milímetro extra la cortical para poder asentar un implante, el cual me falta medio milímetro o 1 milímetro para poder bajarlo, puedo ir trabajando con esta fresa, ese milímetro, y después venir con otra fresa que quiera ocupar este lugar, ¿sí? Sin la posibilidad de con esta fresa pasarme. Eso no lo podría hacer en profundidad con una fresa redonda, y si la hago con una fresa cilíndrica, cuando logro pasar ese triangulito mínimo que tiene de 0,4, a veces de 0,7, pero en general actualmente tienen 0,4 milímetros, ¿sí? Apoyado sobre un dentario me puedo ir de largo y puedo generar un daño. Así que veo a esta fresa muy especial para trabajar estas corticales, ¿sí? Sin correr el riesgo de pasarnos. Y vamos a ver ahora cómo manejamos esto con el control de velocidades. Esta fresa piloto que yo les decía es muy útil para los huesos cicatrizados, los maxilares inferiores, en el sector anterior, quizás en los maxilares superiores, en los sectores posteriores, cuando, aunque tengan huesos tipo 3, tengan alguna cortical un poco más firme, ¿sí? Pero es una fresa, la fresa piloto, que de alguna manera no se puede utilizar tanto ni tan a menudo, porque la cirugía ha evolucionado mucho hacia primero hacia la colocación de implantes post-extracción y hacia la colocación de implantes en situaciones de regeneración, donde no hay un hueso regular. Entonces, esta fresa es una fresa que necesita un hueso regular. ¿Sí? Es una fresa que abre camino a la fresa de 3 milímetros. ¿Sí? Ustedes tienen esta fresa de 2 milímetros, cuando viene la piloto, esta parte tiene 2 milímetros, pero esta otra pasó a tener 3, tiene el mismo ancho que la fresa de 3 milímetros. Así que es una fresa de pasaje la fresa piloto. Es una fresa de pasaje que aparte tiene la característica de permitirte mantener el centro que vos programaste inicialmente, sin desviarse. ¿Sí? Hace fuerza en esta parte de 2 milímetros y trabaja las corticales, que suelen ser irregulares, con esta zona sin desviarse, y esto es muy importante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros atacamos un alveolo post-extracción? Venimos con la fresa de 2 milímetros, la retiramos, hemos generado nuestro canal de 2 milímetros, y ahora ponemos la fresa piloto, y resulta que la fresa piloto no puede entrar en este canal, sino en forma oblicua. Y ya cuando entra en forma oblicua, es decir, que entra en este sentido, este trabajo de esta cortical se hace mucho más difícil. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque esta fresa es cortante por aquí, va a empezar a cortar acá, pero esta parte que es lisa va a chocar con esta parte de la cortical y no va a poder enderezar. Y lo que va a generar en realidad es un desplazamiento de este agujero hacia vestibular. Entonces yo quiero mantener este eje y termino haciendo un eje más hacia vestibular en este caso. ¿Sí? Entonces es una fresa que no nos sirve tanto para este tipo de situaciones. Entonces ahora sería la pregunta de hacernos, ¿no? El countersink, en esos casos que acabamos de ver, opera exactamente igual, porque el countersink tiene esta parte de 3 milímetros que es para trabajar la cabeza del implante. Y si yo no puedo calzar esto, porque como vemos acá atrás, perdón, como vemos acá, si yo el countersink, ¿dónde quedaría la cabeza de mi implante? La cabeza de mi implante quedaría más o menos por acá. Lo único que tendría que hacer es una media, un medio tallado a este nivel,
porque las espiras acá van a quedar libres para que luego sean rellenadas por hueso, y mientras tanto el implante ocupe esta vertical. Lo que sucede es que si el countersink no lo podemos utilizar porque no podemos trabajar esta zona de aquí, el implante cuando vaya entrando va a chocar con la cabeza acá y va a generar un leve desplazamiento hacia vestibular saliéndosenos de eje. Por eso, para trabajar estas zonas, en este tipo de sistemas, pienso que las fresas redondas son mucho mejores. Algo de esto hablamos la vez pasada también, si alguno me estuvo escuchando, ¿sí? En otra presentación anterior. Así que esta fresa, ¿sí?, de countersink es muy piola para rebordes que son derechos, rebordes que tienen una regularidad en toda su extensión. Tal es así que a veces, bueno, esta regularidad la podemos conseguir mediante una regularización de bordes que podemos hacer al principio de la cirugía y llevarnos a esta situación, y en esos casos esta fresa va a ser muy útil, ¿sí? Después, la otra duda que a veces se presenta los que trabajan al principio los alumnos que empiezan a colocar implantes es, ¿qué hacemos? ¿Inserción mecánica o inserción manual? La verdad es que las dos son buenas y las dos pueden ser igualmente viables. La verdad es que para tener una inserción mecánica uno tiene que tener un mejor un torno, un contraángulo y un motor con mejor control de torque, ¿sí? Sin ninguna duda que tendrá un pequeño beneficio la inserción mecánica con esos motores. Esos pequeños beneficios probablemente no se van digamos, a notar, con lo cual simplemente lo que conseguiremos probablemente es poder poner los implantes un poco más paralelos. Porque la inserción manual siempre genera un bailoteo, ¿sí?, que de alguna manera, con la carraca, uno va yendo y viniendo con un desplazamiento angular, que si el hueso es muy duro y muy firme, va a mantener el eje de entrada, pero si el hueso no es tan firme, puede llegar a cambiar su angulación en el momento de entrar y perdemos el control, ¿sí? Algunos piensan que es mejor tener un control con este tipo de llaves cricket porque lo hacen manualmente, pero el que acostumbra o el que aprendió a utilizar un motor con control de torque y puede ir variando el torque e ir aumentándolo a medida que el implante va entrando, hay una pequeña ventaja. Una pequeña ventaja que posiblemente no se note demasiado como una diferencia en el éxito de los implantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el fresado de un lecho para implante refiere a todo el implante, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poquito a qué nos referimos. Primero, ¿sí?, que la forma del ápice del implante determina si va a pasar de macho de rosca o no, pero pasaremos macho de rosca siempre que tengamos algo muy duro o un implante que pueda deformarse. Después, la forma del cuerpo del implante es la que determina la última fresa. Todos deben conocer el implante que utilizan y cuánto mide el cuerpo de ese implante y cuánto mide la fresa que va a utilizar, porque hay una relación directa. Y más tienen que saber el tamaño de las fresas y el tamaño del cuerpo del implante que van a utilizar aquellos que quieren intercambiar avíos, es decir, que van a colocar un implante distinto para el que el avío estuvo programado, porque generalmente es el fabricante el que piensa todo esto por ustedes, y cuando ustedes utilizan una caja determinada para un mismo sistema para el cual fue creada, normalmente todo es claro y no tienen problemas. Pero hay fabricantes, por ejemplo, que presentan el número de fresas según el número de su implante, y el número de su implante está determinado por ahí a veces por la plataforma, mientras que otros, como lo hacía Branemar, presentan las fresas por el tamaño del cuerpo del implante y no por el de su plataforma, ¿sí? Entonces, hay que comprender bien qué es lo que se está utilizando y hay que comprenderlo bien cuando uno va a utilizar un sistema quirúrgico diseñado para un implante y lo quiere utilizar para colocar otro implante.
¿sí? Tiene que ver cómo se los puede hacer interactuar a uno con otro. No es imposible, pero requiere de un ajuste de pensamiento al respecto, ¿no? Finalmente, no todos los implantes tienen cabeza o countersink, pero los que tienen que tener la fresa correspondiente a esta cabeza. Porque si no lo fresan, a veces el implante encuentra una cortical dura y ustedes no fresaron la cabeza, el implante se queda y no puede entrar. Ustedes quieren forzar esa entrada final y termina haciendo girar las roscas en el mismo lugar, con lo cual pierden la fijación y la rosca se transforma como en un molino y entonces ya prácticamente el implante no queda atornillado. Si en cambio el implante no tiene este tipo de cabezas o no tiene una cabeza distinta y continúa con la forma del implante, en esos casos podrá no tener esa fresa de countersink que es necesaria para estos casos, ¿sí? Y finalmente, los implantes hay que tener idea de que tienen distintos diseños para distintos huesos, ¿sí? Normalmente, al principio, si bien es cierto que todo implante puede utilizarse variando el protocolo quirúrgico, puede utilizarse para cualquier hueso, también hay implantes que son mejores para el hueso cortical y otros que son mejores para el hueso medular. Así, a grandes rasgos, todo implante cilíndrico es quizás mejor para hueso cortical, mientras que los implantes con forma de raíz son mejores para el hueso medular. Y lo mismo podríamos seguir hablando de las roscas, etcétera, pero bueno, no es tanto nuestro tema de hoy, que refiere al fresado del lecho quirúrgico, ¿sí? Así que la última fresa del implante tiene que estar acorde, ¿sí?, con la forma del implante. Y ustedes tienen que conocer que este implante, por ejemplo, va a tener que tener una fresa ajustada a su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es lo que queda por dentro de, digamos, hasta el valle de la rosca, ¿sí? En este caso, este implante tendrá que tener la forma del cuerpo, la última fresa, la forma de este implante, y si el implante es más ancho tendrá que tener, o sea, ustedes tienen que conocer el cuerpo del implante que van a utilizar para saber la fresa que van a utilizar, especialmente cuando van a utilizar una fresa para un sistema que no es el mismo que tienen diseñado, ¿sí? Después, algunas fresas, normalmente todavía pueden ser comunes. La fresa Lance y la fresa de 2 milímetros son comunes a todos los avíos. Pero después, según la forma del implante, puede haber fresas escalonadas de 3,5, escalonadas de 4,3, ¿sí? O escalonadas de 3,8, escalonadas de 5, ¿sí?, que tienen que ver con la anatomía del implante. Este tipo de fresas están diseñadas para un sistema determinado. ¿Sí? Pero no hay que olvidarse que la forma de la fresa tiene que ver con la forma del cuerpo del implante, ¿sí? Si el cuerpo del implante tiene forma cilíndrica en su trayecto inicial y después tiene forma apical, la fresa tendrá que tener forma cilíndrica en el trayecto donde va a calzar la parte cilíndrica del implante y luego tendrá que tener una forma apical en la forma apical del implante. Hay algunos sistemas, por ejemplo, que estiman o fueron hechos solo para colocar en huesos muy blandos, en huesos muy tipo 3 o muy tipo 4, que a veces utilizan una única fresa que tiene la forma nada más que del ápice y todo lo demás hacen actuar al implante por expansión, o sea, expanden el hueso hacia los costados para tratar de buscar con ese sistema mejor fijación. Pero eso no es el protocolo de fresado convencional, ¿sí? Eso se llama sobrefresado, ¿sí?, o subfresado, ¿sí? Vamos a ver. El objetivo del fresado del implante, ¿cuál es? Primero, el de obtener estabilidad primaria. ¿Qué es la estabilidad primaria? Es esa estabilidad que ustedes consiguen en el momento de la cirugía cuando atornillan el implante y sienten que está firme, ¿sí? Esa primera necesidad de obtener fijación primaria tiene que conseguirse, ¿sí?, pero sin necrosar el hueso durante el fresado de inserción. Porque si necrosan hueso durante el fresado de inserción, esa buena estabilidad primaria, ¿sí?, puede transformarse en no tener una buena estabilidad secundaria
porque vengan procesos de reabsorción para levantar y llevarse el hueso quemado, ¿sí? Que finalmente van a hacer que el implante no esté bien estable en la etapa de, en la etapa de cicatrización secundaria, que es aquella que va desde el momento en que cerramos la cirugía hasta el día en que activamos el implante. Esa estabilidad secundaria no siempre es indispensable, a veces puede, digamos, como dicen muchos, dicen, no es indispensable tener estabilidad primaria, no es indispensable mantener la estabilidad secundaria. Es cierto, en muchos casos no es del todo indispensable porque la cicatrización va a suceder igual, pero sí va a ser indispensable para toda vez, por ejemplo, que ustedes quieran poner una prótesis provisoria, ¿sí? A placa, ¿sí? Que a través de la mucosa pueda transmitir movimientos al implante, y entonces en esas situaciones los implantes tendrán mucha más estadística de fracaso si no tuvieron una buena estabilidad primaria y una estabilidad secundaria asegurada, ¿sí? Es probable que muchas de estas cosas tengamos que aprenderlas hablándolas y en un pizarrón y con tiempo para aquellos que no se han iniciado y están buscando iniciarse. Aquellos que están escuchando, que ya están iniciados en implantes, probablemente esto les resulte ya bien sabido, ¿no? Pero tenemos así los protocolos modificados, ¿sí? Los protocolos pueden ser modificados mediante la fresa o el fresado o el sistema de fresado. Pueden producirse mediante la sobreinstrumentación o mediante la subinstrumentación. Sobreinstrumentación para el caso que los huesos sean tan duros que el implante necesite un poquito más de tallado del alveolo para no entrar con demasiada fuerza y generar una sobrecompresión, y la subinstrumentación para aquellos huesos demasiado blandos en la que ustedes necesitan que el implante pueda ir comprimiendo o compactando, como les comentaba hace un minuto, hueso hacia las paredes para poder mantenerse más estable, ¿sí? Y la otra variable son las variantes de utilizar osteótomos y condensadores, ¿sí? Que no van a ser tema de esta charla de hoy, pero que también son una variable utilizable para generar el protocolo quirúrgico de inserción de implantes, ¿sí? Por ejemplo, el implante de 3,75 milímetros, ¿sí? Tiene una longitud de punta de la espira, desde esta punta de la espira hasta esta punta de la espira tiene 3,75, ¿sí? Pero el cuerpo, el centro del cuerpo tiene 3 milímetros. Por eso un implante de 3,75 de hexágono externo lleva como última fresa la de 3 milímetros, ¿sí? La última fresa es de 3 milímetros, igual que el cuerpo del implante, ¿sí? Después está lo que se llama el golpe de rosca. El golpe de rosca es la distancia que hay desde la punta de la espira hasta el fondo del valle de la espira, ¿sí? Que son 0,75 milímetros de cada lado, y por lo tanto un implante de 3 milímetros se transforma en un implante de 3,75, porque son 75 más 75, 3,75, ¿sí? Que dan como elemento de sobreinstrumentación, o sea, cuando yo quiero hacer que este implante está en un hueso muy duro y quiero hacer que entre un poco más holgado, entonces, ¿qué hago? Paso una fresa de 3,15, ¿sí? Que es 0,15 más ancho. Esto es, digamos, la primera variante de fresado que nos proveyó Nobel Biocare con los sistemas de fresado. Es importante entender esto, ¿sí? Yo tengo que dejar una parte de hueso para que esta espira se clave en ese hueso. Si bien cuando tengo un hueso muy duro, la espira no puede entrar totalmente en el hueso y yo no tengo un macho de rosca para hacer esa entrada, entonces voy a tener que utilizar una fresa que me saque justo esta rebanadita de hueso extra, ¿sí? Para que el corte de hueso que tenga que hacer sea menor. Y entonces el implante pueda entrar con mayor facilidad. Lo mismo cuando el implante es un implante de 4, ¿sí? 3,75 y 4 es lo más estándar que se utiliza siempre, ¿sí? La longitud de punta a punta de la espira es de 3,25. ¿Sí? El cuerpo es de 3,25, la fresa es de 3,25. ¿Sí? Última fresa, 3,25. Golpe de rosca sigue siendo 0,75. Entonces,
3,75 para cada lado, ¿sí? La sobreinstrumentación va a necesitar una fresa de 3,15. Perdón, la subinstrumentación. Acá está mal el cartel, dice sobreinstrumentación. La subinstrumentación, o sea, para un hueso blando voy a colocar una fresa de 3,15, mientras que si quiero una sobreinstrumentación, que me está faltando ahí el cartelito, va a ser una fresa de 3,15 para la subinstrumentación y 3,35 para la sobreinstrumentación. ¿Sí? O sea, 3,35 voy a tener que comer un poquitito más. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, cuando uno tenía la caja de Oraneymar, ¿qué tenía? Tenía la fresa de 3, la fresa de 3,15, la fresa de 3,25 y la fresa de 3,35. ¿Sí? Con esas 4 fresas uno podía disponer de la inserción para cualquiera de los implantes de 3,75 o de 4, tanto en subinstrumentación como en sobreinstrumentación. Entonces, hay que ver que una fresa que es más chica que su cuerpo, como en este caso, ¿sí? Va a ser una muy mala cosa, porque el implante, por más que en su primer trayecto pueda entrar, si llega a ser un hueso duro no va a poder desplazar. Si es un hueso blando, sí, pero estaríamos mal utilizando un implante de cuerpo cilíndrico en un hueso de tipo blando, porque lo más indicado dijimos que sería un implante con forma de raíz. Esto, en cambio, sí va a ser posible. ¿Por qué? Porque tenemos un implante que tiene una forma de raíz, toda esta espira se va a meter en los huesos blandos y yo le voy a hacer un centro chiquito para que entre la punta, y a partir de que entre la punta el hueso se vaya desplazando y estas espiras vayan empujando al hueso hacia el costado. ¿Sí? En cambio, en un sistema cilíndrico, repito, fresas más pequeñas no, ¿sí? En un sistema como estos tampoco, ¿sí? Jamás utilizar una fresa más pequeña en estos sistemas, ni siquiera en los huesos blandos, porque este tipo de implante que no es autorroscante, en los huesos que no son huesos en los que digamos, en los que uno pueda trabajar con una fresa de menor tamaño. Este sistema de implante tiene que ser trabajado con la última fresa, con el tamaño del implante, que en el caso de este implante es de 3,5. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de la desintegración? Primero el calor y segundo el micromovimiento. El calor lo manejamos con protocolo, como lo vamos a ver, y el micromovimiento lo manejamos también con el protocolo correcto de inserción y con tanto la posibilidad de no generar calor como de generar una instrumentación correcta. ¿Sí? ¿Cuánto calor? Esto ya desde 1982, 83 y 84, estos 3 trabajos, ya nos dijeron que el calor máximo que se puede aguantar, que puede aguantar el hueso durante el fresado durante 1 minuto, va entre 44 a 47 grados. Más allá de esto, hay daño celular, hay muerte celular y después hay necesidad de remoción y reparación. ¿Sí? En este trabajo, publicado en 1999, se hizo una revisión de todos los elementos que dependían de las distintas variables para que podían generar calor. O sea, el operador puede generar calor mediante la presión de la perforación, mediante la forma en que hace esta perforación, ¿sí? Si la hace en forma secuencial o no, los movimientos, ¿sí? La velocidad, el tiempo, el fabricante también por el diseño, por el sistema de riego, ¿sí? Hay muchas variables que no las vamos a analizar ahora, vamos a ir directamente a lo que, digamos, hoy hacemos en forma más estándar. ¿Sí? Obviamente que la calidad de fresas, ¿sí? Si son muy utilizadas, están muy estropeadas, van a generar mayor cantidad de calor. Si la fresa no está ajustada a la forma del implante, también es malo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre torque y velocidad del motor,
y un poquito sobre también tiempo, presión de fresado y la calidad del tejido óseo, ¿sí? Con respecto a las variables que generan calor, tenemos la presión, el fresado en forma escalonada, la calidad y el diámetro del instrumental y la calidad del tejido óseo. Es decir, según el tejido óseo no vamos a realizar todo de la misma manera, sino que vamos a poder tener que pensar en distintas formas de trabajar el alveolo, ¿sí? Y finalmente, algo que creo que es lo que más útil se van a llevar, que es la relación entre velocidad e irrigación, ¿sí? La presión se controla mediante el fresado escalonado. El fresado escalonado es que yo utilizo la fresa de 2, la de 2,2, 2,8, 3, 3,2, 3,5, depende, o bien utilizo fresas que van a ser de diámetros sucesivamente más grandes, y cuanto más escalonado sea ese fresado, si bien es cierto que voy a tener mayor cantidad de pasos quirúrgicos, porque voy a tener que cambiar la fresa más veces, pero también estaré generando menos calor. Así que esto es algo para tener en cuenta, ¿sí? Especialmente para algunas veces que hay algunos profesionales que según la velocidad que utilizan una única fresa para ir directamente a la inserción del implante de 3 milímetros, que eso podrá hacerse en algunas circunstancias sí, en otras no, como iremos viendo, ¿sí? Después, otra cosa que genera calor es la profundidad de fresado. La profundidad de fresado hay que alcanzarla, pero mediante lo que se llama el fresado intermitente, es decir, poner y sacar la fresa, poner y sacar. Al poner y sacar voy permitiendo que la fresa se refrigere, porque obviamente el líquido refrigerante no le permite alcanzar en la profundidad del alveolo, y entonces va a ser mucho mejor para no generar calor en la profundidad, hacer lo que se llama fresado intermitente. Ir adentro, fuera, adentro, fuera, adentro, fuera, adentro, fuera. ¿Sí? Que a veces no están tan acostumbrados cuando uno se inicia a hacer este movimiento, porque uno busca ir en presión hacia el fondo y se olvida de sacar la fresa, impidiendo de esa manera la refrigeración. Por eso es que siempre hay una curva de aprendizaje, y todo aquel que aprende a colocar implantes tiene una estadística mayor de fracasos. Es importante que si ustedes prestan atención a todas estas pequeñas variables, obviamente en la sumatoria de estas pequeñas variables está el éxito, y cometer un pequeño error en alguna de ellas no va a llevar a mucho fracaso, pero si uno va sucesivamente ignorando cada una de todas estas, de cada uno de estos tips que les vamos dando para el fresado, la posibilidad estadística de fracasar irá en aumento. Después, ¿cómo controlar con el instrumental? Bueno, ir de los implantes de menor diámetro al de mayor diámetro, pero tengan en cuenta que muchas veces en los implantes que son de menor diámetro, los implantes de 3,25, los implantes de 3,3, ¿sí? A veces hasta los implantes de 2,9, las fresas que se utilizan de menor diámetro generan mucho mayor calor que las fresas de mayor diámetro. ¿Y qué hacemos nosotros? Claro, nosotros pasamos una fresa de 2 milímetros y estamos generando a lo mejor más daño que con una fresa de 3. Pero el daño que generamos con la fresa de 2 milímetros, cuando viene la fresa de 3, lo arrastra. Es decir, el daño que generamos lo arrastra generando menos calor, y lo que finalmente deja es una zona sana, que no ha tenido mucha problemática. Pero cuando se está fresando implantes de pequeño diámetro, esa última fresa más grande no arrastra el daño generado, y entonces si no se tuvo cuidado de tener buena irrigación o de tener una velocidad apropiada, se puede generar daño en un implante de 3 milímetros o de 3,3 o de 3,5 con mucha mayor facilidad que en un implante de 4 o en un implante de 3,75 que en un implante de 5. Pero esto es por el que el diámetro de la fresa, ¿sí?, levanta más temperatura. La fresa de menor diámetro levanta más temperatura que la fresa de mayor diámetro. Yo les estoy transmitiendo esto, aparte de lo que ha resultado de ser el estudio del paper que les acabo de mencionar. O sea que no es un invento. Esto fue medido en laboratorio, en tibias de conejo, en tibias de
de ovejas, y se han hecho con distintos sistemas, con distintas maneras de medirlo, ¿sí? Y esto se ha confirmado, ¿sí? Después, finalmente, las fresas tienen que tener filo, ¿sí? Las fresas tienen que tener filo, ¿eh? ¿Perdón? Las fresas tienen que tener filo, tienen que tener irrigación, pueden haber distintos materiales, no importa, ¿sí? Tienen que tener sistemas que funcionen. Obviamente que el diseño, la calidad y el filo de la fresa, acá tienen arriba una fresa nueva, una fresa de mediano uso y una fresa muy apropiada. No va a cortar lo mismo esta, ni va a generar el mismo calor esta fresa que esta fresa va a generar mucho mayor calor y de alguna manera, si yo tengo que decirle cuál es la fresa que más hay que cambiar, no es la fresa de 3 milímetros, las fresas que hay que más cambiar, por lo que les acabo de decir, son las fresas de pequeño diámetro, o sea, la fresa de 2 milímetros y la fresa de 2,2 o de 2,8 tendrían prioridad de cambio, salvo que ustedes puedan cambiar las 3 o 4 fresas todas juntas, que sería lo ideal. Si no pueden hacer eso, den prioridad al cambio de la fresa de pequeño diámetro. Finalmente, las velocidades. Las velocidades de trabajo pueden ir con irrigación de 400 a 40.000 revoluciones por minuto. O sea, estamos manejando hoy en día un montón de motores reductores que tienen un altísimo costo, ¿sí? Mientras que hoy ya los papers han demostrado que podemos trabajar con 40.000 revoluciones y con irrigación, y que hasta en esos casos generaríamos menos calor que trabajando a 400 revoluciones. Obviamente, bajo irrigación, la irrigación es capaz de cubrir el calor generado tanto para 400 como para 40.000 revoluciones, ¿sí? Pero hay muchas cosas, digamos, que tienen que ver ahora, no con la velocidad y con el calor, sino que tendrían que ver con otras cosas que suceden durante el acto quirúrgico de hacer el agujero del implante, como sería la posibilidad de pasarse, ¿sí? O sea, si yo estoy trabajando con muchas revoluciones, la posibilidad de pasarme de largo aumenta muchísimo, ¿sí? Entonces, habrá que ver en dónde trabajen y con qué margen quirúrgico de no lesionar zonas vitales puedan tener, como para trabajar con altísimas revoluciones. Sin ninguna duda, pueden trabajarse con altísimas revoluciones el pasaje de las corticales, tal es así que hay quienes tienen con 2 motores armados, un motor multiplicador que tira 40.000 revoluciones para atravesar solamente las corticales y trabajar la cortical, mientras que después utilizan el micromotor reductor con 1.200 o 2.000 revoluciones para trabajar el resto del trabajo de todo el lecho. Pero si vamos a lo estrictamente referido a la generación de calor, podríamos trabajar todo el lecho quirúrgico con 40.000 vueltas con irrigación, ¿sí? Esto se ha probado con velocidades de 2.000, 30.000 y 400.000, ¿sí? Las velocidades más altas, las velocidades más altas minimizan la producción de calor, siempre con irrigación, no nos confundamos esto, ¿sí? Esto es un trabajo de 1997, ¿sí? Así que podemos considerar que con irrigación no tendríamos ningún problema, ¿sí? Ahora, también está el trabajo con bajas vueltas. Más o menos en los años 2000 empezó a venir y empezamos a escuchar, Eduardo Anito Aldecoa en Argentina nos traía la utilización de fresas a baja velocidad y sin irrigación como una posibilidad de conseguir con ello recolectar hueso, ¿sí? Yo tuve oportunidad de trabajar con el grupo de Daniel Botticelli en un grupo de trabajo que justamente se dedicó, o nos dedicamos a analizar digamos, la oseointegración con el trabajo de un hueso con irrigación, fresado normal y sin irrigación, ¿sí? Y este es el trabajo. Se trabajó primero con una fresa lanza de 1,8 y se pasó a 2,5, a 3 y a 3,25 se pasó el countersink. Esto, ¿sí? Con la colocación del implante.
En el otro caso se utilizaron 1200 revoluciones, 1200 con irrigación, 1200 con irrigación, 1200 con irrigación, el countersink a 500 y el implante se colocó con 60 vueltas con irrigación. ¿Sí? Una velocidad mixta de 1200 revoluciones. Mixta, ¿por qué? Porque al principio trabajamos 1200, 800, pero la última fresa se trabajó sin irrigación. ¿Sí? O sea, lo que proponía Anitua en su momento, fuimos a probarlo, porque si bien esto estaba aprobado y mencionado en la literatura, nadie había probado todavía que la integración que se producía con un fresado a bajas vueltas era igual que el que se producía con irrigación a altas vueltas. Así que en este trabajo, con la última fresa sin irrigación, con la colocación del implante sin irrigación, se colocaron implantes en tibias de oveja y se mató primero a la primera semana, se mató un grupo de 6 ovejas, a la segunda semana otras 6 y a la tercera semana otras, fueron 5, en realidad eran 6, pero en esa oveja habían fracasado. Hubo una oveja en la que le fracasaron los 2 implantes, tanto el que se colocó a alta velocidad como el que se colocó a baja velocidad. ¿Sí? Por eso el número de ovejas para lo que era la semana sexta quedó solamente en 5. ¿Y acá qué hemos visto nosotros? Bueno, este era el trabajo, acá colocamos los implantes eran de la firma BTI, se colocaron al ras de la tibia de la oveja, ¿sí? Y al azar se seleccionó si se colocaban con altas vueltas o bajas vueltas, y yo lo que les quiero mostrar es que cada implante tiene una forma, y el protocolo, ahora lo vamos a ver histológicamente, cómo varía si uno no hace las cosas apropiadamente bien. Miren aquí, esta es digamos, los cortes de los implantes, de los colocados, con irrigación y sin irrigación, pero la anatomía de la cabeza del implante, fíjense que está tallada como si fuera un implante de hexágono externo, o sea, tiene un countersink acá hecho. Y tiene un countersink hecho para un implante que no tiene countersink, o sea, que no tiene la forma que tiene un hexágono externo, pero una conexión interna de la firma BTI que tiene paredes rectas. Entonces, este implante tiene toda una desadaptación acá que se ve claramente, igual para el lecho hecho con irrigación que para el lecho hecho sin irrigación. O sea que no hay hueso muerto, eso sí se puede ver porque no hay tejidos rojos muy teñidos ni aquí, ¿sí? Y lo que sí se puede observar es la desadaptación. Sí. Ahora, estas son las ovejas que matamos a las 2 semanas, y acá lo mismo, se sigue viendo que no hay adaptación, el protocolo no fue tampoco puesto muy racional porque tiene distintos niveles, pero se ve la desadaptación. Esto no es muy... ¿Perdón? Y a las 6 semanas, vean como todos... Perdón, Guillermo, estamos teniendo un problemita con el audio que está el doctor Silva. Cuando termines con la presentación quiero pasar con el doctor Silva, que es un fanático también. Quedan 3 fotos nada más. Y queríamos hacer un pequeño break cuando termines tu presentación. Disculpa la interrupción. Bueno, ya termino, falta muy poquito. Quiero que vean que, aunque el implante fue puesto con cierta desadaptación, la cicatrización y la formación de hueso a las 6 semanas es igual en los 2 tipos de fresados, ¿sí? Tanto con irrigación como sin irrigación. Así que, ¿qué ventajas tiene fresar a bajas vueltas? Primero, que permite mejor control de la profundidad. A bajas vueltas ustedes pueden aproximarse hacia una zona peligrosa sin tanto peligro de pasarse, ¿sí? Y permite juntar virutas de hueso autólogo, ¿sí? Que ustedes la pueden juntar para realizar después
algún sistema de regeneración, ¿sí? Así que, como conclusión, el uso de la última fresa a bajas vueltas y sin irrigación, ¿sí? Primero no presenta diferencias con el uso de la última fresa a altas revoluciones con irrigación. Permite juntar hueso. El trabajo digamos, de una tibia de oveja es comparable al trabajo en un hueso de tipo 1, ¿sí? Y así que se pueden esperar resultados similares en el humano, especialmente con huesos más favorables. Con esto, espero haberles dado un repaso de todo lo que he fresado de un alveolo para colocar un implante, con todos los avances que hay respecto a todo lo que se conoce hoy en día respecto de este procedimiento. Así que muchas gracias y espero que hayan podido disfrutar de esta secuencia de conferencias que nos regaló la empresa New Implant. Gracias, Diego. Te dejo entonces, dejo de compartir pantalla. Gracias, Guillermo, por esta valiosa información. Te agradezco por estar presente con nosotros en los seminarios. Y bueno, me gustaría, estábamos esperando, te agradezco mucho, Guillermo, de corazón te lo digo, te agradezco mucho. Me encantó tu charla. La verdad que es un tema muy importante a la hora de colocar el implante y creo que hay muchas cosas que tienen que estar bien claras y el protocolo que mencionaste también es uno de los protocolos que yo estoy convencido.